ayudar. Ok, ya empecé a grabar. Si quieren que repita algo por motivos de la grabación para que se mantenga en la posteridad, pues díganme, y si no, avanzamos con Torres de Hanoi, que, o sea, no se van a poner a jugar en el examen, pero pues sí lo tenemos que ver. Capítulo 7 por el final. Ok, cool. Bueno, asumiendo que todos saben asumiendo de que sí saben de qué se tratan las Torres de Hanoi, vamos a explicarlo porque a fin de cuentas este es uno de los ejemplos que se utilizan y que son más fáciles como de poner, de abstraer para funciones recursivas, porque a fin de cuentas tú puedes imaginar pues como la estructura de madera, el que parece abaco, y los discos, como es algo más tangible y realmente son objetos de la vida real, se utilizan como de los primeros ejemplos. Entonces, básicamente el juego se trata de pasar este conjunto, ahorita vamos a olvidar pasar un conjunto de discos del origen al destino. Digamos que los queremos pasar de este lado. ¿Ok? Lo que dice, ¿cómo se dice? Nuestra primer intuición es como moverlo acá. Con un disco, si tuvieran solo un disco, pues solamente lo mueven al destino y ahí muere. Si tuvieran dos discos, lo que dice nuestro algoritmo, que de hecho lo tengo aquí, ahorita lo explico más a detalle, es mueve todos los discos que están arriba de la base, muévelos al auxiliar, pasa el que está hasta abajo al destino y todos los que estuvieron arriba al inicio, pues vuélvelos a poner aquí y ahí muere. Igual, si tuviéramos tres discos, el chiste sería, pasa todos estos de arriba, pásalos aquí, el de hasta abajo pásalo a su destino y los que estaban arriba, regrésalos a su lugar. Pero recuerden que una de las reglas es que solo pueden mover un disco a la vez. De hecho, si pudieran mover más de un disco a la vez, esto sería trivial. Entonces, vamos a empezar con dos discos para que sea sencillo. ¿Se entiende cuál es el objetivo del juego? Antes de moverme. Si nadie me dice que no, pues le sigo. Va. Entonces, la función que nos va a dictar nuestro movimiento está aquí. Donde le pasamos el número de discos que estamos usando. Por cuestiones de simplicidad, porque tampoco quería moverle tanto, el número de disco que le pasemos aquí es el número de la base, y entonces si yo llamo n-1 y n-2, pues me estoy refiriendo al disco n-1, si ven cada disco tiene un número, n-1 al disco n-2. Entonces, si yo mando llamar a Hanoi con el primer parámetro 2, significa que me estoy refiriendo a este bloquecito de dos discos. Si yo lo mandara a llamar a 3, sería con este rojo. Sería todo este bloque, pero ahorita no es el caso. Origen, destino y auxiliar se refiere a cada uno de los palos que yo nombré como A, B y C. Entonces, vamos con el caso sencillo donde solo son dos discos. Y mandamos a llamar nuestra función Hanoi con nuestros dos discos, donde nuestro disco origen es A. Queremos pasar todos los discos a partir del disco 2 de A a C. Entonces C es nuestro destino y el que nos va a ayudar es el disco B. ¿De acuerdo? Entonces, vayamos a la función. Este es nuestro caso base. Si n es igual a 0, significa que si no muevo ningún disco,
pues no hagas nada, no estoy moviendo ningún disco, no me interesa mover ningún disco, regresa, punto, se termina la ejecución. Si no es el caso, vayamos a la primer llamada recursiva. En este caso, como 2 es distinto de 0, nos llegamos al caso base y mandamos a llamar a Hanoi, pero con parámetros distintos. Lo mandamos a llamar, como vemos aquí, con n-1. Entonces, lo mandamos a llamar con 1. Nuestro palo origen es el mismo. Y aquí notemos que el destino y el auxiliar se invierten. Entonces, estamos ahora en esta llamada. Aquí voy a hacer una anotación. Esto no pasa realmente, lo que voy a hacer ahorita no pasa realmente en la computadora, pero es para nosotros, yo que estoy explicando, tengamos mayor claridad de en dónde estamos. Este 1 significa que estamos en la primera llamada recursiva y un número 2 significaría que estamos en la segunda llamada recursiva. ¿Ok? Es 1, es 2. Ok, entonces en la primera llamada recursiva mandamos llamar a Hanoi con 1, A, B y C, y ahora estamos en esta función. Y volvemos a preguntar. N, wow, eso no se llama N. ¿N es igual a 0? No, porque N es igual a 1. Entonces, no llegamos al caso base y volvemos a nuestra primera llamada recursiva. Se genera otra llamada recursiva con n-1. El origen es el mismo. El auxiliar y el destino se invierten. Entonces, se manda con C y B. Aquí nos quedamos en la primera llamada recursiva. Aclaración antes de cualquier cosa. Este rectangulito que estoy haciendo podría considerarse la pila de ejecución, donde se guardan todas, aparte de variables locales, se guardan todas las llamadas que ejecutamos. Entonces, como es una pila, no sé si recuerdan como el caso de la pila de libros, si ustedes apilan un montón de libros, solo es accesible el libro que está hasta arriba. No pueden agarrar libros de en medio o el libro de hasta abajo. Entonces solo puedes acceder al de arriba. Y curiosamente, el libro que pusiste arriba fue el último que pusiste. Esa es la intuición más fácil, la pila de libros. Pero bueno, estamos en la llamada de Hanoi con 0 discos. Si podemos ver, ya llegamos al caso base, donde n es igual a 0 y hacemos un return, significa que no hizo nada. Nos regresamos para acá. Y como ya hicimos la primera llamada, entonces, pues, seguimos con nuestra ejecución. ¿Qué dice ahora? Movamos, aquí mover no lo definí porque solamente mueve. Movemos el disco N, que en este caso es el disco 1, del origen al destino. Nuestro origen es A y nuestro destino es B. Entonces, solo lo muevo. Y volvemos a llamar Hanoi. Con n-1, que viene siendo 0. Con el auxiliar. El auxiliar es el destino, ¿ok? El auxiliar ahora es el origen, perdón. Entonces, con C, el destino se mantiene igual. Se invirtieron el origen y el auxiliar. Ya estamos en nuestra segunda llamada recursiva. Estamos aquí. Hanoi de 0 ya sabemos que no hace nada, entonces se manda a llamar. Invariablemente que ya sepamos que no haga nada, se va a mandar a llamar. Pero lo tenía que poner.
no hace nada, regresa. Y como ya hicimos nuestra segunda llamada recursiva, terminamos. O sea, literalmente Hanoi con 1, con este disco, ya está terminado y lo quitamos de la pila. Adiós. Y estamos en el caso con el disco 2. Y como vemos en el indicador que puse aquí, que yo espero que estén viendo mi mouse, ya terminamos la primera llamada recursiva. Entonces esto, la primera línea, ya está. Vamos a la segunda. Movemos el disco 2 del origen a destino. El origen es A, como vemos aquí, y el destino es C. Y volvemos a llamar a Hanoi con 1. Ya sé que nada más me falta moverlo al origen destino, pero tenemos, o sea, la computadora, en particular nosotros, también vamos a hacer la llamada. El origen es el auxiliar, el destino se mantiene, y el que era el origen ahora es el auxiliar. Se manda a llamar a Hanoi. Aquí ya, ya estamos en la segunda llamada recursiva. Estamos acá. Hanoi de 1 no llega al caso base. Entonces, hacemos la primera llamada recursiva con Hanoi igual a 0. Sabemos que Hanoi igual a 0 solo regresa, así que por cuestiones de, pues de rapidez, ya no lo voy a poner aquí. Entonces, va Hanoi igual a 0, regresa, nos vamos al siguiente movimiento, que es mover, y te dice, básicamente mueve el disco 1 del origen al destino. Nuestro origen es B y nuestro destino es C. Entonces movemos el disco 1 de B a C. Volvemos a llamar a Hanoi con n igual a 0, n menos 1, 0. Pero ya sabemos que solo regresa, no lo vamos a escribir. Y es su segunda llamada recursiva. Como después de la segunda llamada recursiva ya no hace nada, esto se va de la pila. Boom. Y regresamos a Hanoi 2. Como ya terminamos la segunda llamada recursiva, entonces terminamos. Terminamos y así es como pasamos los discos de A a C. ¿Todo bien hasta ahorita? Caramba. Sí, entonces les haré el caso con n igual a... Sí, es... A ver, Ernesto Yair, ¿en dónde te perdiste? ¿O qué fue en lo que tienes un hueco? Cuando se regresaba. O sea, ¿te refieres a cuando hacía la primera llamada recursiva, se ejecutaba esa llamada, se regresaba y continuaba con la ejecución? Sí, va. Básicamente, esta es una simplificación, pero cuando mandas a llamar la primera llamada recursiva, las siguientes instrucciones, la de mover y la siguiente llamada, no se ejecutan. ¿Por qué? Porque estamos en la ejecución de la primera llamada recursiva. Entonces, se manda a llamar otra vez Hanoi con sus propios parámetros, hace lo que tenga que hacer, y cuando regresa, cuando ya hace nuestro return, regresa justamente a este punto. Cuando se manda a llamar, dice, ok, voy a esta llamada, ahorita regreso, te quedas aquí, entonces hace la llamada y cuando regresa dice, bueno, esta llamada está lista, ¿qué sigue? Y sigue moverse el disco que tengas que mover, y sigue la segunda llamada recursiva que va a ser exactamente lo mismo. Como es una llamada, va a atender esa llamada y ya hace lo suyo, y cuando regresa, dice, bueno, yo aquí me quedé, ¿qué sigue? Y en este caso ya no sigue nada,
por lo tanto termina. Los números que yo puse aquí, que había aquí al lado de la pila de ejecución, el 1 y el 2, 1 o el 2, era básicamente para indicar en qué llamada recursiva nos habíamos quedado. Realmente, en la pila de ejecución no se almacena esto, pero pues tú ya sabes en qué línea te quedaste. O sea, la ejecución ya saben en qué línea va del código, ya, en el código de ejecución. Entonces, es eso. Yo lo puse por claridad, para recordar en qué, si estábamos en esta llamada o en esta. Yo lo hice para recordar y por claridad, pero quizá por ahí fue la confusión. ¿Sí quedó? Ok. ¿Alguna duda con Torres de Hanoi? El juego es intuitivo y me parece que la función recursiva es intuitiva. Iterativa ya es otra bronca, pero no lo vamos a ver. Sí se puede, está en internet la versión iterativa, pero en serio no lo vamos a ver. Sí, es mucho menos intuitivo. Ahora, podríamos hacerlo con 3 discos, pero pues es mucho de lo mismo. Es más, ni siquiera eso. Si lo hiciéramos con 3 discos, si llamáramos Hanoi con n igual a 3, básicamente lo que te dice es, lo que te dice la primera llamada recursiva te dice, todos los que estén arriba, o sea, a partir del disco n-1 igual a 2, muévelos al auxiliar. Y como nosotros ya sabemos hacer eso, voy a simplificar un poco, lo ponemos aquí. Te dice, mueve el disco 3 del origen al destino. Y es la segunda llamada recursiva es, ok, los discos que estaban arriba, regrésalos. Entonces, para no volver a hacer toda la ejecución de los 2 discos, los regresamos, los mandamos al destino, al que era el destino original, y ya. Eso es muy importante porque si ven, incluso al jugar, estás haciendo exactamente lo mismo con el disco de arriba y con el disco de arriba y con el disco de arriba. Y cuestiones a considerar. Número 1. No creo que nadie haya contado. ¿Cuántos movimientos haces mandando a llamar a Hanoi con n discos? O sea, ¿cuántos discos mueves en la función de Hanoi con n discos? Eso no. La respuesta es. Espérame. Dos. Se pone. Ahí está. 2 a la n menos 1, donde n es el número de discos. Probablemente, eso se los pregunten y también probablemente les pregunten por qué. La manera más fácil de contestar es demostrando que efectivamente si tienes n número de discos, vas a hacer 2 a la n menos 1 movimientos. Ahora, en definiciones recursivas o en funciones recursivas como Hanoi o en definiciones recursivas como algún tipo de árboles, como árboles binarios o listas, pero estas no, pero listas, realmente lo que ustedes deben hacer es demostración por inducción. Nosotros no vemos tanto demostraciones por inducción, pero me parece que en álgebra superior y estructuras discretas sí ven inducción matemática, las demostraciones por inducción. Entonces, clarifíquenme si ya vieron que es una demostración por inducción. Aún no, demasiado temprano. Aún no. Vaya, quizás estamos muy tempranos en el semestre. Ok, de manera general. Ustedes tienen una definición o una función con un caso base
y un caso recursivo, un caso que utiliza el mismo concepto. Por ejemplo, Hanoi. Entonces, lo que hace las demostraciones por inducciones es pruebas para caso base. Casos base. Lo siguiente que hace es suponer que se cumple para n-1 o para el caso anterior, o depende de su estructura. Pero en este caso, en este particular caso, como n es un número entero, podemos sí, de hecho el caso anterior es n-1. Supones que se cumple para n-1. Ahora, está curioso que demostrar una propiedad para n tengas al final que probar para n. Pero la cosa va así. En el punto número 1, probamos que se cumple para nuestro caso base. Cuando n es igual, lo puedo hacer para n es igual a 0, pero pues si no mueves ningún disco, pues no tiene sentido. Entonces, hagamos de cuenta que para n igual a 1. Esto es el caso en el que mueves el disco del origen al destino y punto. ¿Ok? Para n igual a 1, el número de movimientos que haces solo es 1, porque literalmente, como les dije, solo mueves el disco del origen al destino. El número de movimientos es igual a 1. Paso número 2, que no debí poner aquí. Número 2 es suponer que se cumple para n-1. Esto es que el número de movimientos es igual a 2 a la n-1 menos 1. En el paso 2 no demuestra nada. Solo suponen que se cumple para n-1 y se acabó. Ahí no demuestra nada, ahí lo dejan en paz. El caso 3 ya es probar para n. Sabemos que en el caso más general, para n, lo primero que hacen es mover los n-1 discos superiores. Entonces, hacemos el número de movimientos para mover los discos superiores al auxiliar es esta llamada, la primera llamada recursiva que toma 2 a la n-1 menos 1 movimientos. Esos movimientos toma hacer la primera llamada recursiva. Oh, Dios mío. Más. ¿Cuántos discos mueves al mover el disco del origen al destino? 1. Realmente solo haces un movimiento de mover el disco. No sé qué le voy a poner. En la segunda llamada recursiva, los n-1 discos superiores que estaban en el auxiliar los mueves al destino. Yo sé que esto toma 2 a la n-1, porque ya lo supuse. Porque ya supuse que para n-1 el número de movimientos es justo este. Entonces, estos son los movimientos de la primera llamada recursiva, el movimiento de mover de origen al destino, y los movimientos de la segunda llamada recursiva. Esto es igual a 2 por esta cifra. Si nosotros quisiéramos deshacernos de este 2, multiplicamos por cada uno de los elementos de la resta
Y nos queda 2 a la n menos 2 más 1. Y esto es igual a 2 a la n menos 1. ¿Ok? Entonces concluimos que para n discos el número de movimientos es 2 a la n menos 1. Y básicamente de eso fue la demostración. Está sencilla, la verdad. Y espero que no los haya perdido. Sí, es momento de hablar. ¿Podrían decirme algo? ¿Sí les quedó claro o no? No se actualizó el chat. Sí, el chat está quieto y estoy segura que no es mi internet. A ver, oigan, sí está sencillo. Ahorita, como al parecer fue la primera vez para muchos, para ver esto de la inducción matemática, estaría padre que lo repasaran ahorita, que lo repasaran porque muchas de las demostraciones que se ven en computación son inducciones, son por inducción. Le guste quien le guste. Y después de un rato se les va a hacer fácil. Es como de, claro, esto es por inducción. Entonces, no se asusten. Y pues, ya, es importante que recuerden esto. Hecho número 1, que deberían recordar esto. Hecho número 2. Si se acuerdan, cuando estábamos ejecutando el algoritmo para mover los discos, aquí teníamos la primera llamada con 2 discos. Teníamos una llamada para el disco 2, con sus parámetros. Dentro de esta llamada se mandaba a llamar a Hanoi con el disco 1, con sus parámetros. Y dentro se mandaba a llamar a Hanoi con 0. Y aquí muere, porque 0 es el caso base y ya no hacía otra llamada. Si vemos para 2 discos, a lo más había 3 llamadas en la pila de ejecución. ¿De acuerdo? Para 2 discos había 3 llamadas. Si lo hubiéramos hecho con 3 discos. Ok, a ver. No. Las cosas como no quiero. Si hubiéramos tenido 3 discos, hubiéramos empezado a llamar con n igual a 3. Dentro de n igual a 3, se hubiera mandado a llamar a n igual a 2. Dentro de ese, porque recuerden que seguimos en la primera llamada recursiva, incluso en la segunda. En la primera llamada recursiva se manda a llamar a Hanoi con n igual a 1 y dentro de esta se manda a llamar con n igual a 0. Entonces, con 3 discos teníamos a lo más 4 llamadas en la pila de ejecución. Entonces, el máximo número de llamadas en la pila es igual a n más 1. Ya sea porque en la primera o en la segunda llamada recursiva se va a mandar a llamar con n menos 1 y llega un momento en el que llegas al caso base que es con 0 y justo cuando llegaste a 0 ya tienes una llamada de cada antecesor detrás. Lo vimos en la ejecución, que en algún momento ya teníamos para 2, 1 y 0. Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Si lo hubiéramos hecho con 3, en algún momento hubiéramos tenido este tipo de llamadas en la pila y así. En algunos ejemplos, el caso base es
n igual a 1, donde solo mueves... Esto también es válido. O sea, realmente es como... Y hay discusiones sobre eso. Pero es igualmente válido porque en el caso base, lo importante es que no haya una llamada recursiva a la función. Mover, o sea, sí es una función, pero no es la llamada que estamos definiendo. Es solamente mover el disco, entonces no hay ningún problema. Si tienes un disco, mueve el disco N, del origen al destino, y ahí muere. Básicamente es este disco. Muévelo del origen al destino y ya. También es válido. No lo definimos así por conveniencia. Pero si hubiera sido el caso, entonces nunca habíamos tenido Hanoi con 0, porque ya no hay manera de llegar a 0. Y a lo más hubiéramos tenido n llamadas en la pila de ejecución. Entonces, si les llegan a preguntar en el examen cuál es el máximo número de llamadas, estaría bien que clarificaran en qué caso, o sea, por ejemplo, si me dicen n, digan n si el caso base es n igual a 1. O si el caso base es mover el disco. Si me dicen n más 1, es n más 1 si el caso base es no hacer nada. Entonces ahí, las dos son correctas, pero depende de cuál es el caso base. Las dos son correctas, n y n más 1. En el examen lo truena. No, la verdad es que hace un año hubo ese problema, que el profesor dio la función con un caso base y yo con otro caso base, y pues cada quien puso la versión que le pareció mejor. Y pues terminé aceptando n y n más 1 de plano, porque pues tenían toda la razón de elegir alguna de las dos versiones. Y de preferencia sí pónganme de qué caso base estamos hablando, pero si no, pues no sé, les daré beneficio de la duda, pero sí pónganlo. Pongan cuál es su caso base. Y ya. Básicamente eso es todo sobre Torres de Hanoi. Si quieren tomar apuntes, me parece que les puedo mandar el link de todo esto para que lo vean. Los mandé por el chat de aquí de aquí. Por si quieren anotar algo. No lo pueden editar, me parece que solo lo pueden ver, pero pues no creo que necesiten editarlo. Y ya, eso es todo sobre recursión. Dejen ver su semana. Sí, esto es todo lo que tenemos que ver por ahora sobre recursión. Y ya, ¿tienen alguna duda, algo que se me haya pasado o que necesiten clarificar? Si no, para irnos, porque ya nos pasamos 2 minutos de la hora. ¿De acuerdo? Si no tienen más dudas, pues listo. Gracias a ustedes. Nos vemos.